cómo poner a la crisis en crisis. Hoy estamos viviendo un tiempo de crisis en el mundo entero. Hoy solo las noticias hablan de crisis, hoy solo las noticias hablan de incremento del desempleo. Hoy en Colombia hay más de 5.5 millones de desempleados en Colombia. Hoy las noticias están llenas de gente enferma, de cifras alarmantes. Hoy las noticias están llenas de solamente noticias que quieren venir a traer terror, quebranto. Hoy solamente las noticias anuncian diferentes situaciones. Pero hoy yo vengo a traerte las noticias del reino de Dios, las noticias del cielo, las noticias que nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar, tenemos que vivir, tenemos que practicar, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, tú vas a poner esa crisis en crisis. La crisis que ha querido venir a tocar tu vida, nosotros la vamos a convertir en bendición y la vamos a poner en crisis. Por eso vamos a ver ese maravilloso tema hoy en la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Y hay un título ahí poderoso que dice: alabanza por la liberación divina. Alabanza por la liberación divina. ¿Qué necesita hoy la iglesia de Cristo en el mundo? Liberación, libertad. Hoy solamente esa libertad puede venir a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y escucha esto: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tremendo texto. Es tremendo como David le dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David estaba orando, David estaba clamando, porque estaba pasando por una crisis, porque estaba pasando por una situación difícil. Pero mira lo que dice la palabra en el versículo 2: y me hizo sacar del pozo. ¿Y me hizo qué? Sacar del pozo. Tú eres quien decide tornar la crisis en bendición y salir de ella. O tú permites que la crisis te acabe a ti, o tú utilizas la crisis para revelar y mostrar la gloria de Dios, como sucede aquí en este texto. Por eso David dice: y me hizo sacar del pozo. No dice: y él vino y me sacó. No, dice: y me hizo sacar. Mi clamor a Jehová me llenó de fuerza, me llenó de esperanza, me llenó de fe, para que yo saliera de este pozo, porque el Señor ya no lo dio todo, ya no lo entregó todo. Es suficiente con que hoy tengamos un nuevo día de vida, amada iglesia. Es suficiente con que hoy tenemos misericordia del cielo, su gracia. Tus hijos están sanos, tú estás sano. Ya el Señor lo ha hecho todo por ti. Tenemos la palabra y salvación, tienes pastores. Hoy estás escuchando el mensaje. Ahora tú con todo eso tienes que salir de este pozo de la desesperación en donde el enemigo ha metido al mundo entero y a los hijos de Dios. Somos nosotros los que tenemos que salir de ese pozo, porque Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. ¿Qué significa la palabra crisis? Crisis es una situación grave y decisiva. Escúchame. Crisis es una situación grave y decisiva. Y hoy absolutamente todo el mundo está en crisis. La crisis nos ha afectado absolutamente a todos. Es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. La etimología de la palabra crisis viene del griego krino, que significa yo decido. Tú eres el que tomas las decisiones en medio de la crisis. De acuerdo a las decisiones que tú tomes en medio de la crisis, o tú pones a la crisis en crisis y te sobrepones a la crisis, o la crisis te mata, o la crisis te ahoga, o la crisis
te saca del propósito, o la crisis te lleva a tomar malas decisiones. Por eso, mis amados amigos y hermanos, hoy tenemos que entender que en la crisis no todo es malo. En la crisis hay oportunidades y bendiciones para los que nos sobreponemos a ella. Nahum 1:7 señala: bueno es Dios para fortaleza en el día de la angustia. Bueno es Dios para fortaleza en el día de la angustia, y conoce, escuche esa palabrita, a los que en Él confían. Dios sabe quién verdaderamente ha confiado en Él en este tiempo de crisis. Y su fortaleza ha venido sobre cada una de las vidas que hemos confiado en esa fortaleza divina en este tiempo de angustia que ha consumido al mundo entero. Un niño una vez le preguntó a su papá: papá, ¿cuál es el tamaño de Dios? Su papá miró al cielo y miró que un avión iba pasando. Su papá le dijo: ¿sí ves en el cielo el tamaño de ese avión? Y el niño le respondió y le dijo: papá, casi no se ve muy pequeño. Entonces el papá decidió subirlo a su carro, lo llevó al aeropuerto. Entraron al aeropuerto y había un avión ahí parqueado, gigante, un Boeing. Y el papá ahora lo llevó de cerquita y le dijo: ¿y ahora cuál es el tamaño del avión? Y el niño dijo: ¡wow, papá! Es sorprendente. Este avión es gigante, es hermoso, es grandísimo. Y su papá le contestó y le dijo: el tamaño de Dios depende de lo cerca que estés de Él. ¿Cuán cerca has estado de Dios en este tiempo, iglesia? ¿Cuán cerca has estado de Dios en este momento de crisis? ¿Lo has visto de lejos o has estado cerca de Él? ¿Has estado en comunión con Él? ¿Has estado metido en clamor? ¿Has estado metido leyendo la palabra? ¿Has estado aferrado, arraigado a las promesas por encima de las situaciones y de las diferentes circunstancias? Cuando más cerca estés de Dios, mayor será en tu vida el tamaño de Dios para revelar y reflejar a otros lo que Dios hace y hará en tu vida. Gloria a Dios. Exalta su nombre en esta preciosa y poderosa mañana. Las crisis nos ayudan a hacer un pare. Las crisis nos ayudan a hacer un pare. Antes de que sucediera todo esto, corríamos y corríamos y corríamos y corríamos y creíamos que porque estábamos corriendo estábamos haciendo las cosas bien. Y Dios permite la crisis para que nosotros hagamos un alto en el camino. Y en este tiempo de crisis hay algo muy importante, y es meditar sobre lo que veníamos haciendo. Tú tienes que tomarte un buen tiempo para meditar sobre lo que tú venías haciendo antes de la crisis. Medita si estabas haciendo bien las cosas. Medita cómo estabas tú como papá. ¿Has aprovechado este tiempo para con tus hijos? ¿Has aprovechado este tiempo para arreglar situaciones con tu esposa? ¿Has aprovechado este tiempo para acercarte más a Dios? ¿Has aprovechado este tiempo para corregir tus malas actitudes? ¿Has aprovechado este tiempo para estudiar la palabra, para leer libros? ¿Has aprovechado este tiempo para crecer? Si tú aprovechas este tiempo de la crisis, más bien, tu vida va a ser bendecida. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy la gente está, sí, en las casas. Ese no es el problema. El problema es cuando la gente en las casas no aprovecha su tiempo, no aprovecha el tiempo para poder disfrutar de lo que no podía hacer cuando estaba corriendo en la calle. Hoy mucha gente dice: pero no puedo salir. Y yo te pregunto: ¿y a qué vas a salir? En todo este tiempo debes meditar acerca de tu vida, de tu familia, de tu vida espiritual, de tu servicio a Dios. Corregir todas aquellas situaciones que no han sido de bendición cuando te la pasabas corriendo para un lado y para otro, pero no tenías una vida de bendición. En las crisis Dios se manifiesta. A Dios le fascinan las crisis, hermano. A Dios le fascinan estas temporadas, porque es en estas temporadas en donde Dios quiere manifestar su gloria con aquellos que estamos cerca de Él.
con aquellos que le creemos a Él. Y quiero mostrarte en la Biblia cómo Dios se manifiesta en la crisis cuando hay personas que le creen verdaderamente. Llégueles el agua donde les llegue. En Daniel, capítulo 3, quiero que vayas a Daniel, capítulo 3. Hay un pasaje poderosísimo aquí. Daniel 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 15, pero esta es la historia de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que se rehúsan a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor manda a esculpir, a crear una estatua gigante y ordena a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que tenían que asistir a una reunión para la dedicación de esa estatua. Además de asistir a la reunión, tenían que postrarse cuando sonara la flauta, la bocina, el tamboril, la trompeta. Todo el mundo tenía que arrodillarse ante esa estatua. El que no lo hiciera tenía que morir. Pero no era solo morir, era la manera en que debían morir. Entonces unos hombres se dieron cuenta que estos chicos judíos no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor. Y salieron corriendo a decirle: oh rey, hay unos judíos, unos jovencitos que están manejando unos negocios en las provincias de Daniel y ellos no se postran ante tu estatua. Y entonces Nabucodonosor los mandó llamar, y mire lo que les dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos? O sea, Nabucodonosor les dio una oportunidad para que delante de él se postraran. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Imagínese usted, que usted le diga: si usted no hace esto, lo vamos a meter en un horno de fuego. Sino más cuando uno se mete a un sauna y está la temperatura a ciertos grados y uno no lo aguanta, ¿cómo será que lo metan en un horno de fuego vivo y que tenga que morir ahí chamuscado? Y les dice: los meto allá y vamos a ver si ese Dios que ustedes defienden los va a librar de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando hay hijos de Dios, que verdaderamente estamos cerca de Él, creemos en Él, confiamos en Él, ninguna crisis nos puede arrodillar, mis amados hermanos. Ninguna crisis podrá meternos. Ninguna crisis podrá acabar con el propósito de Dios que Dios tiene contigo. Hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Y entonces he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Hoy quiero decirte: tú a quien le has servido durante tantos años, tú a quien le has servido que tal vez hoy estás desanimado, tú a quien le has servido que tal vez hoy estás diciendo: voy a botar la toalla, a quien le has servido que tal vez hoy rehusas o reniegas contra Dios por la situación. Hoy quiero decirte, como este hombre le dijo: y tú y tu Dios, como dijeron estos jóvenes, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y nuestro amado Dios, en medio de esta crisis, nos librará a todos aquellos que confiamos y estamos cerca de Él, y a través de nosotros mostrará su gloria. Si puedes creerlo, di amén, y en tu casa exalta su maravilloso nombre. Y dicen estos jóvenes: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Miren estos jóvenes que dijeron: si Dios nos salva, le seguimos sirviendo. También dijeron: y si no pasa así, pues tampoco nos vamos a arrodillar, pues tampoco esa crisis nos genera miedo, porque sabemos el Dios que tenemos. Y hoy tú tienes que entender y saber cuál es el tamaño de tu Dios. ¿Será que es más grande la crisis que el tamaño de nuestro Dios? ¿Estás viendo más grande el tamaño de la crisis por la que estás pasando? Hoy es hora de que te acerques a Dios y de que veas que tienes un Dios grande, que es más poderoso que esa diminuta crisis que hoy está tocando al mundo entero.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Cuando hay hijos que hablamos así delante de los hombres, a los hombres les da ira, porque la gente está esperando que tú les digas: ay, me estoy muriendo de hambre, ay, no tengo nada que comer, no, esta situación, no, es que no hay empleo, para que la gente diga: ¿y dónde está su Dios? ¿Y dónde está el Dios al que usted le sirve? La gente quiere escuchar eso de los hijos de Dios, pero cuando tú como hijo de Dios dices: no, al Dios al que yo sirvo me ha guardado, me ha bendecido, no ha faltado, ha movido su mano, Él va a hacer algo a favor mío, hasta aquí nos ha traído, Él nos seguirá llevando, estoy esperando lo mejor. ¿Qué estás esperando? Entonces a los mundanos, a tu familia, les da ira, les da envidia. Pero ¿cómo así? ¿Cómo Él habla así en medio de este tiempo? Por eso nos caracterizamos los hijos de Dios en este tiempo. En las crisis es donde salen los verdaderos hijos de Dios a demostrar el tamaño de Dios que tenemos. Apláudele fuerte. Amén. Al Señor en esta preciosa y poderosa mañana. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. ¿Cómo se puso Nabucodonosor? Aún más enfadado, y mandó a calentar el horno 7 veces más. Cuando tú como hijo de Dios te sobrepones a la crisis y pones por encima a Dios en todo momento, el enemigo se va a poner más bravo, claro que sí. El enemigo se va a levantar más fuerte, claro que sí. Porque el enemigo no está contento con esos hijos que le queremos a Dios, con esos hijos que nos sobreponemos, con esos hijos que le tomamos su mano. Y entonces mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató primero a los que los llevaron a ellos. Oiga esto, ahí empezó el poder de Dios. ¿Quiénes murieron primero? Los que los alzaron y los ataron. Se murieron primero antes que Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atrás dentro del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya, mi amado hermano. En medio de este tiempo de horno de fuego, tú no has estado solo. En medio de este tiempo de crisis, tú no has estado solo. En medio de este tiempo del horno, ha estado el Señor Jesucristo contigo, ha estado ahí contigo. O si no, quiero preguntarte a ti, tal vez, ¿a cuántos les ha faltado? ¿A cuántos están enfermos hoy? No, el Señor Jesucristo te ha estado guardando, te ha estado cuidando, te ha estado protegiendo. Ese maravilloso y poderoso Dios ha estado con nosotros, amado iglesia, y seguirá estando con todos aquellos que le creamos, que nos aferremos y nos acerquemos más a Él, mis amados hermanos. Pero mire qué maravilloso es esto. Ellos fueron atados. Lo primero que hizo Jesús cuando entró al horno fue desatarlos. El Señor Jesucristo hoy desatará tu vida, porque han venido muchas ataduras en este tiempo sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre la gente. El Señor hoy viene a romper ataduras, ligaduras que te tienen detenido, que te han tenido achicopalado, que te han tenido sin avanzar, que te han tenido truncado en este tiempo. Hoy el Señor viene a romper esas cadenas. Imagínense estos jóvenes en medio del fuego, estaban paseando, caminando, no se estaban quedando quietos. Usted en medio de la crisis no se puede quedar quieto, usted no se puede quedar encerrado quieto, usted no se puede quedar ahí, porque entonces el horno sí lo va a consumir. Ellos estaban moviendo y caminaban, y entonces por eso Nabucodonosor fue impactado y dijo: pero yo veo a esa gente moviéndose en pleno horno de fuego,
en plena situación difícil y nada los para y nada los detiene. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Demostrar que nada nos puede detener, que nada nos puede parar, que seguimos trabajando, que seguimos haciendo, que seguimos visitando, orando, llevando ayudas, que seguimos predicando. En el nombre de Jesús no te detengas. Sigue caminando en el horno de fuego, porque Jesús está contigo. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, Dios no le tiene miedo a las crisis, porque ya las enfrentó todas. Acuérdense que Él vino y se hizo hombre y enfrentó las crisis. Él no le tiene miedo a las crisis. Tienes que aprender a descansar en Dios en medio de la crisis. Salmos 4:8. Señala la palabra de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descansar en Dios no es que te quedes en la casa colgado en una hamaca. Descansar en Dios no es que te quedes en la casa durmiendo hasta tarde. Descansar en Dios no es que te la pases haciendo locha en la casa y seas improductivo todo el tiempo y se te pasen las horas. Hemos pasado 3 meses. Yo quiero que tú te hagas una pregunta en estos 3 meses. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en estos 3 meses? ¿Has aprovechado este tiempo o simplemente te has dejado arrumar de la crisis? Escúcheme esto. El que no acepte y se prepare para los cambios vivirá en crisis. La crisis, ¿qué representa? Cambios. La crisis representa cambios. Y si nosotros no la aceptamos y nos preparamos para los cambios, pues se vivirá en crisis. Hoy el mundo está cambiando. Hoy hay una megatendencia. Hoy tienes que prepararte, capacitarte de la mano de Dios y no quedarte ahí siendo víctima de las situaciones, de las circunstancias. Quiero que miremos cómo Dios en la Biblia anunció una crisis para un país y cómo un hombre puso esa crisis en crisis. Vamos a ir a Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículo 28, no voy a leer todo el pasaje. Vamos a hablar de la vida de José. José, un hombre que desde niño tuvo que enfrentar la crisis. Tuvo que enfrentar crisis familiares, tuvo que enfrentar la crisis de la envidia, la crisis de que sus mismos hermanos quisieran matarlo. Fue vendido como esclavo, fue metido en un pozo, fue culpado de algo que él no había hecho, fue metido en una cárcel, fue azotado, fue golpeado. Un hombre que vivió la crisis, pero utilizó a la crisis para llegar a gobernar. Utilizó la crisis para, mis amados hermanos, revelar el poder de Dios a una cantidad de gente que no creía en Dios. Miremos desde el versículo 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Recuerden que Faraón tiene un sueño y nadie se lo puede revelar. Pero el copero del rey, recuerda que en la cárcel había un chico que les había revelado los sueños que ellos habían tenido. Y este copero le dice al rey: Señor, yo conozco un hombre que te puede revelar ese sueño y se llama Daniel. ¿Cómo te conoce a ti la gente o cómo te conocerán en medio de las crisis? ¿Como la gallineta? ¿Como la gallina? No, esos cristianitos, esa gente es llena de miedo. Esos fueron los más encerrados, esos fueron los más tristes, esos fueron los más deprimidos. ¿Cómo te van a conocer a ti? ¿Cómo va a hablar la gente cuando todo esto pase? No, esa gente es una gente que de verdad confía en Dios, cree en Dios, develan a Dios. Este hombre dijo: Señor, conozco un hombre que te puede revelar ese sueño. Y esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. ¿Qué tenía que venir para Egipto? Hambre. ¿Qué tenía que venir para el mundo entero? Hambre. Y mis amados hermanos, eso no es solo de ahorita. Mire, desde cuando viene una situación de crisis para el mundo entero. Ahí el Señor le dijo claramente a través del sueño:
viene hambre para Egipto y hambre para la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Quién permitió la crisis? Dios. Por tanto, pero mire este joven tan tremendo. Este joven no solamente le reveló el sueño, sino que le dijo qué tenía que hacer en medio de la crisis. Le dijo qué tenía que hacer a Faraón y le dijo, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio. Provéase ahora Faraón de un hombre ¿qué? Prudente y sabio. No le dijo, provéase ahora Faraón de un hombre rico y millonario. ¿Qué espera siempre la gente para salir de las crisis? Que le den plata, que le den dinero. Eso no soluciona las crisis. Hoy, escúchenme, hoy el presidente de la República, Iván Duque, está sobreendeudando este país, para los que no lo sabían. Y los bancos mundiales, como el de George Soros, lo llaman y le ofrecen millones de dólares. Y el presidente los ha aceptado. Y ahorita pueden generar unas ayudas. Pero ustedes saben, ahorita Colombia va a quedar esclava de ese sistema. ¿Cuándo se va a pagar semejante deuda estrafalaria de millones y millones de dólares? Al Colombia quedar esclava de esos bancos, pues ahora Colombia ¿con qué va a tener que pagar? Con sus riquezas naturales, con las riquezas, con la biodiversidad, con sus páramos, con sus empresas. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar? El pueblo, los ciudadanos. Más impuestos, menos empleo, menos desarrollo, menos productividad. Porque la solución está en adquirir la sabiduría de Dios para poder enfrentar las crisis. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Mire, este muchachito no había ido a ninguna universidad, ni era de Harvard, ni había estudiado ciencias políticas, ni economía, ni siquiera una carrera técnica de auxiliar contable. Pero le estaba diciendo al que reinaba el mundo qué tenía que hacer, cómo lo debía hacer. Ponga gobernadores sobre el país. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Quinte la tierra, o sea, are la tierra por quinta vez para sembrarla. Arar, abra surcos y siembre, invierta, cree, reinvente y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón: oigan, señores, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo estaba José revelándole a este hombre su Dios? No con palabras, sino con hechos, con sabiduría divina, con la unción del Espíritu Santo. Y entonces Faraón le dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Miremos si se cumplió el sueño y la revelación que José le había dado a Faraón. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, las 7 vacas gordas. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, las vacas flacas, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, escúcheme, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Y el hambre era para dónde? ¿Solo para todo el mundo? No, para Egipto y el mundo. Pero gracias a un hombre sabio,
lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios. Mire lo que dice la palabra. Y en los 7 años de las vacas flacas, en todos los países de la tierra había hambre, pero en Egipto había pan. Mis amados hermanos, en el mundo hoy puede haber hambre, pero en la casa de un hijo de Dios sabio y lleno de la presencia de Dios, no puede haber ni habrá hambre en el nombre de Jesús. Porque Dios es quien te da el poder para traer la bendición a tu casa. Dios es quien coloca la sabiduría sobre tu vida. Dios es quien te dará los diseños celestiales para que en este tiempo venga la provisión a tus manos. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que podrá haber hambre en el mundo entero. Podrá haber hambre alrededor tuyo, pero en tu casa habrá pan. Hoy declaro y profetizo sobre tu vida, sobre la obra de tus manos, que no escaseará la harina, que no escaseará el aceite, que habrá sobreabundancia por causa de la sabiduría de Dios, por causa de la presencia de Dios sobre tu vida. Recibe ahora la poderosa palabra para que se activen los dones, los talentos sobre ti, los diseños del cielo, para que abran los ojos y puedas gobernar tu casa a la manera de Dios, y todas las demás personas puedan ver la gloria de Dios a través de tu hogar, por cómo gobiernas, por cómo manejas los asuntos. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Siempre el pueblo, ¿a quién va? A los gobernantes. Siempre el pueblo, cuando hay hambre, ¿a quién va? A los políticos. Siempre el pueblo, cuando hay hambre, ¿a quién va? Al gobierno. Eso mismo pasó en Egipto. Faraón, no hay pan. Faraón, queremos pan, hay hambre. Y miren lo que le responde Faraón a los egipcios: vayan y busquen a José y hagan lo que él les diga. Aló, hoy la gente tiene que ver un modelo de iglesia llena de sabiduría, llena de Espíritu Santo, dando, bendiciendo, repartiendo, mis hermanos. Hoy hay muchos cristianos llenos de miedo en las casas, guardando, y dicen: no, yo no puedo colaborar, yo no puedo apoyar, yo no le puedo dar al otro, porque entonces ¿yo qué voy a comer? Mi amado hermano, déjeme decirle que entonces usted, ¿cuál es el tamaño de su Dios? ¿Cuál es la sabiduría, la gracia que Dios le ha dado a usted? Porque nosotros como iglesia en este tiempo es cuando debemos revelar el Dios que tenemos. Debemos demostrarle al mundo, a la sociedad, la clase de Dios y el tamaño de Dios que tenemos. Y yo le doy gracias a Dios porque desde que inició esto, nuestra iglesia, a través de la fundación, hemos podido ayudar muchas personas. No porque tuviéramos los mercados guardados, no porque tuviéramos el dinero en el banco, no, porque le creemos a Dios, nos movemos y Dios nos respalda. Mire, mi amado hermano, todo el tiempo hay gente que me llama, me escribe pidiéndome ayuda. Yo no soy capaz de decirle a una persona no. Yo le digo amén, vamos a pedirle a Dios. Dios nos dará la sabiduría, Dios nos abrirá las puertas y podremos ayudar. Y todo este tiempo hemos podido ir a muchos barrios, a muchos hogares. Esta semana pude ir a llevar otros mercados a otros hogares. Y quiero darles el testimonio para la gloria de Dios, de que cada vez que yo saco de mi bolsillo, que gestiono, que voy a mi nevera, que voy a mi alacena. Esta semana llevé mercados de la bendición que Dios me dio a mí. Y pude llevar a familias. Y no me demoro más en ir a llevarlos cuando Dios está mandando otras personas a que me bendigan a mí, a que bendigan a mi esposa. Porque nosotros hemos entendido que es en la crisis donde debemos dar, que es en la crisis donde debemos sembrar, que es en la crisis donde debemos compartir. Porque ahí movemos la mano de Dios, porque ahí movemos el reino de Dios. Se abren los cielos a nuestro favor, mis amados hermanos. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde habría, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora José se había convertido en la cadena de almacenes de abastecimiento para toda la tierra, mis amados hermanos. Por eso, para poner a la crisis en crisis, lo primero que necesitamos es sabiduría. ¿Qué necesitas tú hoy en tu casa para poner a esa crisis en crisis? La sabiduría de Dios.
Y lo veíamos ahí en el verso 38 y 40. ¿Qué es sabiduría? Es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio de la palabra de Dios y la experiencia. Poner en práctica lo que estudio, poner en práctica los principios bíblicos. ¿Usted quiere que se active la sabiduría en su vida? No solamente se quede leyendo la Biblia, porque eso es como los muchachos que estudian y solamente meten una información en la cabeza, pero no llevan a la práctica la carrera. Lo mismo pasa con muchos cristianos, leen la Biblia, pero no la practican. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí no se mueve la sabiduría. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Escúchame, con sabiduría producirás el dinero que necesitas para afrontar la crisis. La sabiduría es el oro que necesitamos en este tiempo. Mira lo que dice Proverbios 16:16. Libro de Proverbios 16:16. Dice la palabra: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Qué está pidiéndole siempre la gente a Dios? Plata, oro, dinero. Pero no se le pide lo que se le debe pedir a Él: la sabiduría para que el dinero venga a mis manos, la sabiduría para que el oro venga a mis manos. Por eso la palabra del Señor señala: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El dinero se acaba, el dinero se gasta, la sabiduría es para siempre. La sabiduría perdura para toda la vida. Con sabiduría producirás lo que necesitas. Otro ejemplo claro, Salomón, un hombre joven que iba a gobernar un pueblo que tenía muchos problemas en ese momento, como era Israel. Era un hombre sembrador, era un hombre que levantaba todos los días 1000 holocaustos, dice la Biblia. Movió la mano de Dios, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: ¿qué quiere, mi hijo? Y él dijo: sabiduría. Y el Señor le agradó que le hubiera pedido sabiduría, porque gracias a que pidió eso, y Dios se agradó de él, gobernó con sabiduría. Y aparte de que gobernó con la sabiduría hizo riquezas, fama, construyó muchísimas columnas financieras. Y hasta el día de hoy no ha habido ni habrá un hombre más poderoso, más rico y más sabio que Salomón. ¿Cómo lo hizo? Con sabiduría. ¿Qué necesitas tú activar en tu vida? La sabiduría de Dios. ¿Qué necesitas pedirle a Dios? Sabiduría. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Te pongo un ejemplo. Tú eres papá, tú eres el dueño del oro y de la plata, pero si tú tienes un hijo irresponsable, tú no le das ese dinero para que lo administre. Pero si yo tengo un hijo sabio, yo se lo pongo todas en sus manos para que lo administre. ¿Qué necesitas tú como hijo de Dios hoy? Sabiduría, para que administres las riquezas de tu Padre, las riquezas del cielo. Mira esto tan poderoso. Salomón nos muestra en la Biblia cómo animales diminutos que nosotros vemos como pequeños son más sabios que nosotros los seres humanos. Y nos muestran cositas pequeñas y dicen: aprendan de ellos por la sabiduría que se mueve en ellos. Miremos Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 24. Mire lo que señala la palabra: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Oiga, 4 animalitos pequeñitos, y las 4 son más sabias que los sabios. Las hormigas, las primeras, pueblo no fuerte, pequeñas, y en el verano preparan su comida. Con esta crisis tenemos que aprender a, en el verano, mis amados hermanos, ahorrar, invertir, edificar columnas financieras. Porque cuando viene el invierno, mire lo que pasa. Entonces Salomón coloca como primera medida a las hormigas, un pueblo no fuerte, pero en el verano preparan la comida para todo el invierno. Segundo, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Edifican sus casas sobre la piedra, donde ningún chubasco les puede tumbar. Están bien guardados, bien protegidos. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Oiga,
no tienen quien las organice, no tienen quien las mande, pero son más unidas que nosotros, los seres humanos. Salen por cuadrillas, entre todas, o todas en la cama o todas en el suelo. Son muy unidas. La araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. 4 animalitos que son más sabias que nosotros. Proverbios 6 señala la poderosa palabra de Dios. En Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armada. La sabiduría se alcanza buscándola. Tú no puedes permitir que este tiempo te llene de pereza, de locha, y entonces tú como excusa saques, no, es que no hay trabajo, es que no tengo nada que hacer. No, con la sabiduría de Dios vas a poder emprender, vas a poder hacer, vas a poder buscar alternativas en este tiempo. Segundo, tienes que aprender a descubrir los dones, la vocación y las oportunidades que Dios te dio para producir, mi amado hermano. El trabajo no es el puesto. Hoy todo el mundo tiene en su cabeza que trabajar es ir a una oficina, que trabajar es ir a un lugar. Hoy se le ha metido en la cabeza de la gente que trabajar es un puesto, es un escritorio, es un computador, es un local, es un negocio. Escúchame, hoy más del 80% de la gente tiene que estar trabajando por teletrabajo. ¿Cuál es la megatendencia hoy a nivel mundial? Los negocios por internet. ¿Cuándo se iba a imaginar que el mundo ahora se iba a utilizar a través de la internet? Hoy hay muchas oportunidades a través de los medios digitales. Hoy hay muchos negocios, el network marketing. Hoy hay muchos negocios que se deben realizar a través de la internet. Esa es la megatendencia a nivel mundial en este momento. Pero si tú no te preparas, pero si tú no te capacitas, no ves la oportunidad, sino que tú ya te amoldaste a decir y a saber, no, es que trabajar es ir a un lugar, es estar presente en tal lado. Yo quiero decirte que hoy los hombres más millonarios del mundo, a través de una aplicación, a través de la economía digital, se hicieron millonarios. Hoy no tienen locales, hoy no tienen grandes fábricas, absolutamente nada. Te pongo muchos ejemplos: Rappi, Uber. Hoy la gente puede consignar, mercar a través de su celular, pagar servicios, recargar, vender un seguro, absolutamente todo, sin salir de su casa. Básicamente. Todo, absolutamente todo. Entonces, lo que produces, lo llevas por dentro. Yo soy lo que produzco. Así es de que, mis amados hermanos, mis amados amigos, quiero invitarlos en este precioso día para que pongamos la crisis en crisis. No más negligencia, no más miedo, no más temor. Levántate ya y resplandece, porque tú eres luz. Levántate a servir, levántate a predicar, levántate a ayudar, levántate a ponerte a disposición de tus pastores, de la obra. Levántate en este tiempo a emprender, a crear, a diseñar, a buscar la sabiduría del cielo, porque Dios estará contigo, amada iglesia y amados hermanos. Quiero que cierres tus ojos, voy a hacer una oración por ti en esta preciosa y poderosa mañana. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, a ti te doy toda la gloria, la honra, la exaltación, la majestad, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos, mi Rey maravilloso. Yo bendigo ahora mismo cada persona, Señor, que está allí al otro lado de la pantalla, con su familia, Padre. Yo declaro, Señor, que ahora mismo todo velo, Señor, del enemigo, de las telecomunicaciones, Señor, todo aquello que ha venido, Señor, a atrapar, a atar la vida de tus hijos, Señor, ahora mismo se rompe
rompe, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, mi Rey maravilloso. Declaro ahora mismo, Padre amado, que tus hijos se levantan, Señor, que tus hijos, Señor, adquieren tu sabiduría, que tú les abres las puertas indicadas, que ellos se levantan a caminar, que ellos no permiten que ningún horno de fuego los detenga, Señor, porque han entendido y han comprendido el tamaño de Dios que tenemos. Yo declaro hoy una iglesia que avanza, una iglesia que se levanta, Señor, en medio de este tiempo, a mostrar tu gloria, a mostrar tu poder, Señor. Una iglesia sembradora, una iglesia que bendice, una iglesia que diezma, que ofrenda, que bendice a sus familias, una iglesia que genera empleo, una iglesia que genera emprendimientos. Esa es tu iglesia, esa es la iglesia que tú quieres ver en este tiempo, que en medio de la crisis revelemos el tamaño de Dios que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.